Amén, hermanos, bendiciones. En esta oportunidad vamos a compartir una porción de la palabra, pero antes de ello vamos a elevar una breve oración. Padre que estás en tu eterna gloria, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra, de poder compartir este pan. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ser partícipes de esta porción de tu bendita palabra, que cada uno por nombre de los que la vayan a escuchar, Señor amado, sea bendición, así como tú la has puesto de bendición, amado Dios, para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermanos. A continuación, una porción de la palabra, la cual vamos a meditar acerca de la iglesia de Éfeso. Para ello, vamos a leer en Apocalipsis, en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En esta oportunidad vamos a dar un enfoque acerca de qué fue lo que perdió la iglesia de Éfeso y por qué causa fue la que perdió el primer amor. Si bien es cierto, acá podemos meditar y analizar que tenían muchas virtudes, que tenían muchas fortalezas como iglesia, amaban al Señor, trabajaban arduamente, tenían un discernimiento espiritual, pero más sin embargo en el verso 4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me llama mucho la atención cuando se refiere a este verso en la versión de Reina Valera 1960, cuando nos dice: sin embargo hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Aquí enmarca la forma en que la iglesia de Éfeso amaba al Señor. Veíamos en los versos anteriores cuáles eran las virtudes de la iglesia de Éfeso, pero viene el Señor y les enmarca algo, les resalta todas sus virtudes, pero les dice: tengo una sola cosa en contra de ti, que has dejado tu primer amor. En la versión que leímos en la TLA, ya no me amas tanto como cuando te hiciste cristiano. Entonces, si bien es cierto, cuando leemos en los versos y meditamos, enmarca 4 aspectos de los cuales la iglesia de Éfeso les tuvo que suceder para que perdieran ese primer amor, para que dejaran de amar al Señor como lo hicieron a un inicio cuando se hicieron cristianos. Entonces, a lo que resaltaba acá, cuatro aspectos. Primero, la arrogancia. Segundo, hubieron tropiezos. Cuarto, hubo multiplicación de la maldad. Y lo otro, cuando le dice: recuerda de dónde has caído, tuvieron caídas. Entonces, enfocándonos en el primer aspecto, dice: posiblemente había una arrogancia en ellos, sin embargo, le servían al Señor con amor, se esforzaban, hacían todo por amor al nombre del Señor, pero hubo un momento en que posiblemente todo lo que ellos hacían se tornó como en algo rutinario, se tornó como una actividad más, ya no lo hicieron con aquel ímpetu como el que lo hicieron a un inicio. Ese primer amor fue desfalleciendo. Pero ¿qué tuvo que haber pasado, haber sucedido para que ellos ya no continuaran sirviéndole al Señor con amor como lo hicieron a un inicio cuando lo conocieron?
Entonces, cuando vemos acá, dice en Proverbios en el capítulo 13, en el verso 10, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy: el orgullo solo provoca peleas, la sabiduría está con los humildes. Resaltábamos que la iglesia tenía muchas virtudes, que servían al Señor con amor, con esfuerzo, con ímpetu, pero quizá, como actualmente se conoce, posiblemente algunos lo hicieron por busca de fama, alcanzaron fama, lo hicieron ya por orgullo, ya no por amor al Señor, por ser vistos, posiblemente lo hicieron también por llamar la atención, ya no con aquella misma intención como la que lo hicieron a un inicio, cuando iniciaron sirviendo al Señor. Otra porción en Proverbios en el capítulo 16, verso 18, siempre en la TLA, dice: el orgulloso y el arrogante al fin de cuentas fracasa. Enmarca en el verso número 5, recuerda de dónde has caído. Le resaltó las virtudes que tenían, pero ya en un momento dice: recuerda de dónde caíste, porque si venía haciendo las cosas bien, llegó un momento en que tuvo un tropiezo, una caída, y ese amor que tenía se enfrió. Entonces le dice: recuerda de dónde has caído. Les llama a hacer memoria, a traer a memoria y recordar, y que analizaran en dónde fue el momento en que ellos empezaron a fallar, empezaron a desmayar y empezaron de dejar de servir al Señor, haciendo las cosas por amor, por agradar al Señor, sino que se desviaron posiblemente tras el orgullo. Entonces dice Proverbios capítulo 16, verso 18: el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Recordemos que ahí enmarcaba una caída. Posiblemente alguno de los de la iglesia de Éfeso, el orgullo prevaleció en ellos y tuvieron una caída espiritual. ¿A qué esto nos da una enseñanza? Que cuando nosotros dejamos de hacer las cosas por amor al Señor y nos empezamos a enfocar en nosotros mismos, posiblemente el enemigo pueda bombardear a nuestra mente y hacernos sentir lo que los demás opinen de nosotros antes de lo que opine el Señor. Podemos caer en el orgullo y nos puede suceder algo similar a lo que les sucedió a los de la iglesia de Éfeso. Otro pasaje siempre en Proverbios dice, Proverbios capítulo 11, verso 2: el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Y marca siempre que el orgullo, más allá de que pueda guiar a una caída, también puede generar una vergüenza. Ahora bien, en el segundo aspecto que enmarcábamos, decía que si en algún momento ellos desfallecieron, tuvo que haber un tropiezo para que hubiera una caída, porque el amor de Dios pues obviamente que se había enfriado. Este pasaje me llama mucho la atención en lo personal, porque viene el Señor Jesús y le dice a Pedro, este verso lo vamos a leer en Mateo capítulo 16, verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otra cosa que nos enseña aquí la palabra de Dios: si nuestra mirada la ponemos en lo terrenal antes que en lo celestial, eso nos puede generar un tropiezo, eso puede guiarnos o conducirnos a que nuestro amor se enfríe y que en algún determinado momento, como le sucedió a los de Éfeso, el Señor nos venga a demandar que ya no lo amamos como cuando nos hicimos cristianos, como cuando le recibimos y creímos en Él por primera vez, sino que empezamos a volver a poner nuestro enfoque en las cosas terrenales antes que en lo celestial. Como dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces aquí nos viene a marcar que nuestra mirada, nuestro enfoque siempre tiene que estar en lo celestial antes que en lo terrenal. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que todas las cosas terrenales van a ser por añadiduras, pero primero nos resalta que tenemos que buscar el reino de los cielos.
Entonces, así bien, posiblemente los de la iglesia de Éfeso tuvieron este tipo de tropiezo, de poner su mirada en lo terrenal antes que en lo celestial. En Romanos, en el capítulo 14, verso 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿De qué manera un hermano se puede enfriar espiritualmente al momento en que incluso dentro nosotros como hermanos, dentro de la congregación, podamos llegar a ser ocasión de tropiezo? Si bien es cierto, leíamos unos versos anteriormente que el orgullo pues no es algo que le agrade al Señor, pero tampoco que nosotros seamos ocasión de tropiezo a los hermanos. ¿Y esto en qué manera? En todo tiempo debemos de alentar a nuestros hermanos a continuar esforzándose, buscando al Señor, y de manera sabia instruirlos, como la palabra nos enseña. Porque si bien es cierto, la palabra también nos enmarca y nos dice que debemos de instruirlos y de llamarles, traerlos a reflexión, de acorde a la palabra, con un espíritu de mansedumbre. Entonces, lo que la Biblia aquí nos está enseñando, que también nosotros en determinado momento podemos ser ocasión de tropiezo a alguno de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, nos llama a que nosotros exhortémonos con un espíritu de amor fraternal los unos a los otros. Esto para evitar que los hermanos y que nosotros en determinado momento nos enfriemos espiritualmente. Realmente dentro de la congregación, en el cuerpo de Cristo, no todos hemos alcanzado el mismo nivel espiritual. Posiblemente algunos están tibios, otros fríos, y posiblemente con una mala mirada o un mal saludo el hermano se pueda desilusionar y nosotros posiblemente podamos ser una piedra de tropiezo para que ellos dejen de congregarse. Pero hoy la palabra nos enseña que no debemos de poner tropiezo en ese aspecto. En primera de Juan, en el capítulo 2, verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Anteriormente mencionaba que por amor los unos a los otros nos debemos de exhortar con un espíritu de amor a manera de no ser tropiezo. Aquí cuando habla acerca de la maldad, el otro aspecto que mencionaba a un inicio de alguno de los tropiezos o de los aspectos que llevó a la iglesia de Éfeso a enfriarse espiritualmente y a perder ese primer amor, vamos a encontrar en Mateo en el capítulo 24, en el verso 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es exactamente lo que veíamos en Apocalipsis en el capítulo 4, que habían dejado su primer amor. En la otra versión de la TLA que habíamos leído decía: ya no me amas como cuando te hiciste cristiano. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta o enmarcar que realmente la maldad puede enfriar el amor de Cristo en nuestros corazones? De esta manera, para no ir tan lejos, con lo que sucedió con el tema de la pandemia, muchos, por temor de toda la maldad que estuvo aconteciendo y aún no ha cesado en esta tierra, se enfriaron espiritualmente, dejaron de congregarse, algunas congregaciones cerraron por completo, algunos hermanos aún continúan con el temor de continuar congregándose. Posiblemente en muchas ocasiones pues ellos pondrán como excusa de que pueden ver un mensaje inclusive por tele o por este medio, pero realmente la Biblia nos llama a que nosotros no tenemos que dejarnos de congregar como muchos toman por costumbre. Pero entonces a lo que va enmarcando acá, que la maldad puede enfriar el amor de Cristo en nuestro corazón. La maldad que acontece en el entorno acá en la tierra, recordemos que estamos en los últimos días y para ello el Señor nos dejó todo un capítulo para enseñarnos cuáles eran las señales de su venida para que nosotros nos mantuviésemos firmes y que nuestro amor no se enfriara. Él nos anticipó que la maldad en esta tierra se iba a multiplicar, inclusive que iban a haber unas catástrofes y un montón de situaciones. Pero a lo que vamos es de que la Biblia acá nos enseña
de que la maldad de esta tierra no debe de enfriar nuestro primer amor con el Señor, no nos debe de angustiar, no nos debe de preocupar, sino que por el contrario, que cuando veamos este tipo de señales, ese tipo de maldad, en lugar de que nuestro corazón o nuestro primer amor con el Señor se enfríe, debería de avivarse, pues porque conforme vayan pasando más este tipo de acontecimientos malos en la tierra, es una señal de que nuestro amado, nuestro Señor, pronto regresará por nosotros, pronto regresará por su amada. Y pues nuestro mayor anhelo como creyentes, como iglesia, es poder ser hallados justos, poder ser hallados en bien en el día en el que el Señor se nos manifieste. En el último aspecto que enmarcaba, resaltaba que decía, recuerda de dónde has caído. Pues lastimosamente el Señor Jesús siempre nos anticipó y dijo en el mundo pues que siempre iban a haber tropiezos, pero que no fueran motivos para que nosotros cayéramos, sino que por el contrario nos mantuviésemos firmes y nos levantáramos y continuáramos perseverando en Él. Por ejemplo, acá en Proverbios capítulo 16, verso 18, nuevamente vuelve a resaltar, la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Nos dice que la soberbia precede al fracaso y el ser arrogantes puede anticipar una caída. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar de este pasaje? Para hacernos un autoanálisis, ¿cuál es nuestra condición como creyentes? ¿Cómo está nuestro primer amor con el Señor? Si en determinado momento la soberbia o el orgullo se está apoderando de nuestro corazón, se está apoderando de nosotros, nos está anticipando la Biblia a través de estos versos, a través de esta enseñanza, que puede haber una caída espiritual en nosotros. Nos podemos enfriar espiritualmente, como le pasó a los de la iglesia de Éfeso, y perder ese primer amor en determinado momento, a que ese amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones desde el primer día en que lo conocimos, se empiece a enfriar, se empiece a disminuir, y nuestra comunión con Él, por ende, empiece a cesar, como cuando lo tuvimos a un inicio. Entonces dice que la soberbia precede al fracaso y que la arrogancia anticipa la caída. Son dos aspectos. La arrogancia nos está anticipando que si no nos hacemos este autoanálisis, el amor del Señor en nosotros se puede estar enfriando. El amor del Señor, como le pasó a la iglesia de Éfeso, pues el Señor puede venir y nos puede reclamar que hemos perdido o estamos perdiendo ese primer amor. En el libro de los Salmos, en el capítulo 55, verso 22, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Realmente cuando profundizamos en este verso, cada uno de nosotros en determinado momento tenemos cargas. Lentamente en nuestro caminar del día a día como creyentes en el Señor, esas cargas las vamos depositando, esas cargas las vamos depositando en el Señor, como dice en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La Biblia nos llama acá a que nosotros depositemos nuestras cargas en el Señor, todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos está siendo un impedimento para acercarnos al Señor, y que en lugar de que nuestro amor se continúe avivando y creciendo, se esté enfriando. Lo interesante de acá, dice que la soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. Ahí leía en el libro de los Salmos, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Nos llama a que nosotros entreguemos nuestras cargas al Señor y Él cuidará de ti. Al momento que nosotros le damos nuestras cargas al Señor, Él nos está dando como una recompensa. Él nos dice, bueno, dame tus cargas, hijo mío, y yo voy a cuidar de ti. Porque dice, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. La Biblia nos considera justos porque hemos sido justificados por Jesucristo, pero nos dice que las cargas nos pueden estar anticipando una caída espiritual. Si nosotros no entregamos esa carga al Señor, esa carga en determinado momento pueda llegar a ser
a que nosotros nos alejemos del Señor, que perdamos nuestro primer amor, que nos venga a acontecer como le pasó a los de la iglesia de Éfeso. Perseveraban, tenían discernimiento espiritual, porque habían sabido discernir a los que eran los verdaderos apóstoles y a quienes no, a pesar de que habían trabajado arduamente por el Señor, pero posiblemente tenían cargas que nunca le entregaron al Señor. Posiblemente habían cargas de los que ellos quizá nunca habían decidido exponerlas y darlas a conocer y entregárselas directamente al Señor. Y pudo haber sido uno de los muchos motivos por el que ellos también pudieron haber tropezado, porque por ese amor que se les fue enfriando, por ese amor que el Señor había puesto en sus corazones y fue disminuyendo. Pero no fue porque el Señor así quiso, sino que muchas veces, como leíamos en los versos, el orgullo que quizá a veces nos cuesta doblegarlo, nos cuesta dominar, con el único motivo de no dar a conocer que estamos siendo afligidos, no damos a conocer nuestras cargas para que el ministro interceda por nosotros, por el Señor, y podamos entregarle nuestras cargas al Señor. Ese tipo de cargas nos puede guiar a una caída espiritual. Ese tipo de cargas nos puede inclusive apartar de los caminos del Señor. El Señor es tan bondadoso, porque viene y dice, si nosotros le damos la carga a Él, Él viene y nos va a recompensar dándonos protección, dándonos seguridad y no permitiendo que nosotros caigamos, que nosotros nos alejemos de Él. En Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 2 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este pasaje de la Biblia me recuerda mucho a Moisés y me recuerda a este personaje de la Biblia, que cuando el pueblo de Israel iba perdiendo en la batalla y él bajaba las manos, el pueblo de Israel empezaba a ser derrotado por sus adversarios, pero cuando él las levantaba nuevamente tomaban ventaja en la guerra. Entonces, ¿qué nos enseña? A que nosotros en todo tiempo, como dice una porción de la Biblia, en todo tiempo hemos de levantar las manos limpias al Señor, darle nuestra carga, levantar nuestras manos pidiendo socorro, fortaleza, auxilio al Señor, levantando nuestras manos, demostrando o manifestando la libertad que el Señor ha puesto en nosotros, porque de esa manera, haciendo estos aspectos que hemos leído en los versos, evitará que nosotros estemos siendo guiados a una caída o un tropiezo espiritual inconscientemente, o posiblemente que nosotros no sepamos que ese tipo de problemas nos están guiando a apartarnos del Señor. Entonces la Biblia aquí nos llama y nos enseña a que nosotros debemos de hacernos un autoanálisis, de analizar cuáles son aquellas cargas que nosotros somos conscientes que tenemos, cuáles son esas cargas que sabemos que están siendo obstáculo para no seguir al Señor, y venir y presentarlas al Señor, venir y presentarlas y decir, Señor, aquí está esta carga con la cual ya no puedo continuar avanzando, ayúdame a afirmarme, ayúdame a continuar en tus caminos, ayúdame a permanecer en ti. El Señor es tan bueno y tan bondadoso, como leíamos, que luego de que nosotros demos nuestras cargas, Él promete cuidarnos, Él promete evitar que nosotros, justificados por Él, en algún determinado momento lleguemos a tropezar o lleguemos a caer. Entonces, en síntesis de la enseñanza de este pasaje, es que hay 4 aspectos que nos pueden estar guiando a una caída o un tropiezo espiritual, o a que nuestro primer amor con el Señor se pueda estar enfriando: los tropiezos, las cargas, una caída, el orgullo. Muchas veces quizá las cosas que no son visibles en nosotros físicamente son las que más nos impiden avanzar y acercarnos al Señor, son las que más nos hacen que nosotros nos enfriemos. Y como decía la Biblia, la porción de la palabra,
que por orgullo no las confesamos, que por orgullo no las damos a conocer al Señor. Y eso puede ser algo que nos esté enfriando, nos pueda estar alejando, nos pueda estar apartando de esa comunión que debemos de mantener con el Señor sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Los tropiezos en esta vida, todos hemos de tener tropiezos, pero la única diferencia y gran diferencia es que ya no estamos solos, el Señor está con nosotros. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña cuando el Señor Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Lo hermoso de esto es que el camino, los tropiezos, las angustias, las adversidades, las vamos a afrontar no como el mundo las afronta, sino que de una manera diferente, porque sabemos que el amor de Cristo y el Señor está con nosotros. Y la Biblia dice que ¿quién podrá vencer al Señor? Alguien más fuerte que el Señor no lo hay. Entonces, como síntesis de esta enseñanza es, sin importar cuáles hayan sido nuestras obras anteriores, pero si nos dejamos dominar por el orgullo y no entregamos nuestras cargas, eso puede ser una antesala a que nuestro amor se esté enfriando lentamente sin que nosotros nos estemos dando cuenta, y que como último resultado tengamos una caída, apartarnos por completo del Señor. Muchos hemos escuchado una historia de grandes ministros, siervos que fueron usados por el Señor y en un determinado momento ya no lo fueron, tropezaron, cayeron, se apartaron, cayeron de la gracia. Y hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que si tenemos cargas debemos depositarla al Señor, y eso nos evitará que nuestro amor se enfríe y que no tengamos ningún tropiezo. Espero y deseo con todo mi corazón que esta porción de la palabra haya sido de bendición y continúe siendo de bendición para cada uno de nosotros, quienes hemos leído, quienes van a reproducir en algún momento esta grabación, sea también de bendición para la vida. La palabra del Señor nunca deja de ser. Y pues para finalizar, una breve oración para que esta semilla quede en nuestro corazón y que el Señor sea el que dé el crecimiento. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Permite que tu palabra quede en nuestro corazón guardada y sea bendición para cada uno de aquellos quienes la vayan a escuchar, amado Señor. Que tu palabra genere un impacto de cambio en nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús y de tu Santo Espíritu. Bendiciones, amados hermanos, y continuemos en la búsqueda de nuestro amado Señor, porque nuestro amado Cristo pronto viene. Bendiciones. Amén.